Buenas tardes con todos, muy buenas noches y bienvenidos a cada uno de ustedes que están presentes. Darles las gracias por estar presente acá nuevamente en este tema muy importante, diseño y manejo de jardines. Un tema muy importante para cada uno de nosotros, que quien no tiene en su hogar, en la huerta, o hemos visto un jardín, plantas ornamentales que le dan una vista y perspectiva al ornato que nos rodea, ¿no? En la actualidad, el diseño y manejo de jardines ha evolucionado, incluyendo enfoques sostenibles. Y acá les vamos a ir mencionando los pasos para hacer un diseño, qué es lo que debemos de tener en cuenta y llevar un buen manejo de jardines, ¿no? El quien les habla es Edgar Woman y empezamos con el tema en mención. Diseño y manejo de jardines. Para nosotros conocer y estar relacionados con este tema, lo que es diseño y manejo de jardines, hay que irse y saber que es una disciplina que combina, ¿no?, entre el arte, ciencia y técnica para crear espacios verdes funcionales, estéticos y sostenibles. Como les mencionaba, la disciplina esta eh, ha ido evolucionando desde mucho ya antes, pero con el enfoque sostenible ya le da otra perspectiva a lo que es el manejo de jardines. Desde pequeñas, desde pequeñas jardines residenciales hasta grandes parques públicos. Esta práctica busca minimizar la naturaleza con la necesidad humana, promoviendo belleza y la biodiversidad y el bienestar. Lo que nosotros acá es buscar la, la biodiversidad y el bienestar que podemos conservar en un jardín, ¿no? La belleza que nos promueve ese arte, esa técnica en donde nosotros podemos agrupar esas partes tan importantes para darle esa estética y belleza al jardín, ¿no? El diseño de un jardín implica la planificación cuidadosa de elementos como la selección de plantas, la distribución del espacio, la incorporación de infraestructuras y la consideración de factores ambientales. Nosotros que debemos de tener en cuenta acá pues es el clima, el suelo, la disponibilidad de agua, porque si nosotros no tomamos en cuenta estos parámetros, no vamos a tener éxito en nuestro jardín, en el diseño, en implementar un jardín, ya sea en nuestro hogar o en nuestra comunidad que tengamos para nosotros dirigir, ¿no? Lo que nos basamos es que tengamos ese cuidado a tomar en cuenta, ¿no? El suelo, un suelo pobre, debemos de mejorarlo, hacer enmiendas. De repente el tipo de suelo es pedregoso. Debemos de saber qué tipo de plantas vamos a poner, conocer. El manejo de jardines se refiere al mantenimiento y cuidado continuo de estos espacios, asegurando la salud y la vitalidad a lo largo del tiempo. Eh, lo que hace pues el manejo, darle ese cuidado, lo que es
es que nosotros no nos salgamos de lo que tenemos para nuestro ornato, ¿no? Por eso es que es el cuidado continuo, porque no podemos diseñar nuestro jardín, seleccionar nuestras plantas, que vamos a poner allí en nuestro jardín y pues después dejarlo, ¿no? Porque pierde la estética, se va a deteriorar igual, por eso se quiere un mantenimiento, como se logra ver en la imagen también. Allí está el cuidado que se le tiene, lo atractivo que es cuando le damos ese mantenimiento. Eh, ¿Qué es el diseño de jardines? El diseño de jardines es un proceso creativo y técnico que consiste en planificar, organizar y estructurar un espacio exterior con el objetivo de crear un entorno estético, funcional y sostenible. Este proceso combina elementos artísticos como la composición visual y el uso del color, con conocimientos científicos sobre botánica, ecología, climatología, para lograr un equilibrio entre la belleza y la práctica, ¿no? Y eso, por eso es que debemos de conocer qué es un diseño de jardín. Es lo que combina de estos elementos, ¿no? Artístico, el color, el conocimiento científico, botánico, ecológico. ¿A qué nos decimos este conocimiento? Conocer el tipo de plantas que está para nosotros hacer el buen manejo, qué tipo de poda le vamos a hacer, saber qué tipo de clima también se adapta a esa planta. Y así nosotros encontrar ese equilibrio de belleza y serlo muy práctico para nosotros darle ese ornato. Elementos claves que están en el diseño de jardines. Los elementos claves del diseño de jardines, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es estos diseños para así ingresar dentro de lo que tenemos, por ejemplo, la planificación del espacio, en donde nosotros vamos a definir la distribución del área, en donde vamos a ver cómo se va a diseñar, cómo va a estar, por qué lugar vamos a caminar, por qué lugar va a estar, el tipo de plantación, el tipo de plantas suculentas, de repente tenemos los cactus, o sea, vamos a ir diseñando la planificación del espacio donde vamos a ir ubicando las ciertas especies botánicas que vamos a incorporar en nuestro jardín, ¿no? La selección de plantas, pues elegir la especie vegetal según su adaptación climática, el tipo de suelo que va a requerir, como les mencionaba en un principio también, la composición visual. Vamos a ver aquí qué tipo de plantas vamos a poner para que le dé esa composición visual, ese contraste a nuestro jardín, en donde nosotros le podemos dar lo que es la armonía, cuál es la alegría que puede ser el color, porque los colores o las flores, cuando el jardín vaya a florecer, va a tener el tipo de floración y eso va a tener una armonía, va a llamar la atención a los visitantes o a ti mismo, ¿no? Qué hermoso estar ahí para sacarse una foto. Es lo que nosotros hacemos, esos elementos claves para poder nosotros diseñar un jardín, ¿no? La sostenibilidad, pues hablamos ya lo que se prioriza, la práctica respetuosa con los eh, entornos que estamos creando, el medio ambiente, no degradando. Lo que tenemos es más bien incorporar a lo que es nuestro manejo de jardín, ¿no? Por eso es la sostenibilidad que tenemos, ¿no? Y la integración de elementos no vegetales.
Ahí están, pues, como les mencionaba, hay algunas piedras, algo que le vamos a ir dando esos diseños, esa estructura, por dónde nos vamos dirigiendo, un muro, de repente, una iluminación que vaya a querer. Y así este diseño se va a ir implementando y lo vamos viendo que en jardín es fundamental estos elementos para hacerlo más atractivo y más decorativo también, ¿no? Importancia de un buen manejo de jardines. La importancia que nos va acá a tener es fundamental el buen manejo, ¿no? Porque incluye varios aspectos en lo que nosotros debemos de tener en cuenta la importancia de un buen manejo de jardines. Eh, Beneficio ambiental, como nosotros lo mencionamos, un jardín es que nos da ese beneficio ambiental, conservación de la biodiversidad. Los jardines bien manejados proporcionan un hábitat para aves, insectos, polinizadores y otros organismos. Mejoran la calidad del aire, ya que las plantas absorben contaminantes y generan oxígeno, eh, incorporan al suelo el carbono y nos ayudan a esto lo que es el cambio climático, ¿no? Por eso es que es importante el manejo de jardines, conocer y nosotros saber las plantas, qué tipo de plantas vamos a sembrar, regulan la temperatura, ayudan a reducir el efecto de isla de calor en zonas urbanas. Creo que en muchos lugares y en muchas comunidades se nota esto, que la, la calidad de acogedora que hace a una ciudad es los árboles muchas veces. Em, Porque una comunidad o una ciudad de puro cemento, pues no vas a soportar el calor. Siempre vas a buscar un árbol donde sombrear, donde tú tengas esa calidad de temperatura que tú puedes soportar. Por eso es que los jardines regulan la temperatura. Conservación del suelo, pues evita la erosión y mejora la fertilidad del suelo mediante el uso de compost y mantillo. Es aquí a donde se vaya a incorporar en el abono, en donde tú le vas a dar mejor estructura a tu suelo. Y por eso es importante que se hace en mención esto, ¿no? La conservación. Beneficios estéticos y funcionales, pues también es allí donde nosotros un jardín bien cuidado, pues embellece, le da estética y, y nos ayuda a tener lo que es nuestro entorno bien conservado. Por eso es que se dice beneficios estéticos, también el uso eficiente de recursos, ya que en esto el uso eficiente de los recursos nos vamos a lo que es riego adecuado, un manejo de agua, pues que no se vaya a desperdiciar. Salud y bienestar, pues también lo mencionamos acá que muchas personas viven en las grandes ciudades, están metidos en su apartamento, lo que salen es al parque. Salen al parque, se salen al jardín, ahí se desestresan, pues absorben esa energía de tranquilidad que te da la naturaleza. Y es importante que nosotros conozcamos esto. Por eso es que el buen manejo de jardines te da esto, bienestar y tranquilidad a tu salud. ¿Y por qué nosotros no conocer esa importancia en el diseño para diseñar nuestro jardín, ¿no? Beneficios ambientales, como ya los mencionábamos, estéticos y funcionales, ya los mencioné también, purifican el aire, producción de oxígeno, regulan la temperatura, protección del suelo. Beneficios estéticos también ya los estaba mencionando en principio, por lo que un jardín bien cuidado mejora la belleza y la armonía del entorno. Embellecimiento del paisaje, agregan color, textura, forma atractiva y espacios urbanos y rurales que
te llaman esa atención, ¿no? Por eso siempre en las grandes ciudades y también en los lugares donde tienes tu huerta, tu campo, también tienes un jardín, te llama esa atención, te llama esa atractiva, ¿no? La presencia de plantas y flores generan tranquilidad y bienestar emocional, por eso es que es importantísimo que es el beneficio que nos proporcionan los jardines. Incremento del valor de la propiedad, sí, un jardín bien diseñado aumenta el atractivo y el valor de la casa y edificios, ¿no? Siempre creo que ahora hay jardines en edificios verdes que se están realizando, eso es un jardín vertical, ¿no? También se puede tener un espacio aromático donde contribuye pues la relajación y la conexión con la naturaleza, también les mencionaba, es parte de esto, ¿no? Beneficios funcionales, espacio de recreación, aislamiento acústico, producción de alimentos, sostenibilidad y reciclaje, pues aquí nosotros, donde nosotros debemos de tener en cuenta en el diseño y el manejo de jardines debemos de conocer esto que nos dan como beneficio, ¿no? Los jardines no solo son decorativos, sino que cumplen también funciones, espacios de recreación ideales para el descanso, la lectura, el ejercicio o reuniones familiares. Eh, Aislamiento acústico, que esto pues nos aísla del ruido de muchas veces del parque automotor que nos trae pues ese sonido muy ruidoso que nos afecta a la salud también, ¿no? Principios del diseño de jardines. Nosotros para diseñar un tipo de jardín, tenemos de conocer los principios para diseñar unidad y armonía. ¿Por qué lo mencionamos unidad y armonía? Son principios esenciales en el diseño de jardines, ya que garantizan que todos los elementos del paisaje se integren de manera equilibrada y agradable a la vista. Por eso es unidad y armonía, en donde nosotros estos se van a integrar de manera agradable a la vista, ¿no? Un jardín con unidad y armonía se percibe ordenado y atractivo, genera un ambiente relajante y agradable, facilita el mantenimiento y el crecimiento saludable de las plantas, se adapta mejor a su entorno y clima, por eso es que es unidad y armonía, ¿no? ¿Qué es unidad en un jardín? Es todas las partes del diseño, plantas, caminos, muebles, fuentes, etcétera, están conectadas visual y funcionalmente, ¿no? Todo funciona, todo está relacionado. Por eso es que es la unidad en el jardín, ¿no? Ese que de hermandad, de tener conexión en sí todo, que todo esté relacionado y digas, oye, mira que esto combina con la planta. Eh, esta luz le da realce. Esta piedra que está acá le da también un toque de belleza. Por eso es que es la unidad, ¿no? Se logra repetir colores, texturas, formas y materiales. Se evita la sensación de desorden o falta de coherencia. Cada elemento contribuye a la identidad general del jardín que le da esto. Por eso es que es la unidad del jardín, ¿no? ¿Qué es la armonía? Debemos conocer también, saber por qué nosotros vamos a diseñar un jardín, ¿no? La armonía no es más que un elemento que se combinan formas de equilibrada para generar una sensación de paz y belleza. Se logra eligiendo plantas y estructuras que se complementan entre sí. Se considera la proporción y el equilibrio entre elementos grandes y pequeños. Se mantiene un diseño fluido sin interrupción abrupta en el estilo, ¿no? Es aquí donde nosotros la armonía, que no haya ese descontento, digamos. Por eso es que es conocer unidad y armonía, ¿no? Equilibrio, simetría y asimetría, en donde nosotros también debemos saber que este equilibrio, en un jardín debe haber equilibrio.
que es simetría y asimetría, ¿no? Simétrico, distribución de elementos de manera uniforme en ambos lados del jardín. Asimétrico, se utilizan elementos de diferentes tamaños y formas, pero con un equilibrio visual agradable, ¿no? Que no se, no, como les vuelvo a mencionar, en un jardín no tiene que haber esa distorsión que tú a la vista quedes descontento y digas, pues no, esto no era ahí, era en el otro lado. Por eso tiene que tener ese conocimiento. Debemos nosotros de saber qué es lo que significa para nosotros diseñar un jardín, adentrarnos en él y poder enfrentar. El equilibrio en el diseño de jardines es fundamental para crear espacios armoniosos, agradables. Se refiere a la distribución visual de los elementos del jardín, asegurando que ninguna parte sea más recargada o vacía que otra, ¿no? Por eso lo menciona el equilibrio nosotros. Conocer qué es lo que tenemos para poderlo acoplar, poderlo darle ese toque que no se vea disparejo. En el equilibrio simétrico tenemos de formal e informal también. Debemos de conocer esto para poder nosotros ir a, a la construcción o a la adaptación de nuestro jardín. Se basa en la igualdad de elementos en ambos lados de un eje central como un espejo, ¿no? Es común en jardines clásicos, renacimiento, o sea, renacentistas o franceses. Transmite sensación de orden, estabilidad y elegancia, ideal para espacios grandes y jardines formales, fácil de planificar y mantener, por eso es un equilibrio simétrico. Puede volverse monótono y rígido si no se combina con elementos decorativos o variados. Por eso es que debemos conocer en por qué es formal y por qué es lo otro informal, ¿no? Acá está el informal, en donde se basa en la compensación visual en lugar de la igualdad exacta, ¿no? Se logra combinar elementos de diferentes tamaños y colores y textura, pero con un peso visual equilibrado. Es más natural y dinámico, ideal para jardines modernos y paisajísticos, ¿no? Es donde nosotros debemos de conocer por qué hablamos de equilibrio asimétrico informal, ¿no? Se adapta mejor a la naturaleza y terrenos irregulares, permite más creatividad y diversidad en el diseño. Tiene desventajas, puede ser más difícil de diseñar sin perder la armonía visual, ¿no? Por eso es que debemos de ser más cuidadosos allí en ese aspecto, ¿no? Contraste y variedad, uso de diferentes colores, textura y altura para evitar un diseño monótono, ¿no? Combinar plantas de hojas grandes con otras de hojas pequeñas y usar colores complementarios en lo que nosotros vamos aquí es el contraste y la variedad, que vamos a ir dándole ese toque de calidad. El contraste y la variedad son principios esenciales en el diseño de jardines, ya que evitan la monotonía y aportan dinamismo y atractivo visual al espacio. Acá es donde nosotros debemos de ir conociendo por qué entramos en este aspecto, ¿no? ¿Qué es el contraste de un jardín? Pues se logra combinando elementos diferentes que resaltan entre sí, pueden aplicarse en colores, textura, forma y tamaños. Plantar flores de colores opuestas como rojo y verde para que resalten, combinar hojas grandes y lisas con follaje fino y texturizado, ¿no? Incluir también en esto, pues, que le den ese contraste, algunas piedras en el camino, rodearlo con un césped, todo esto le dan ese contraste y esa característica de un jardín que le pueden dar esa
esa calidad de vistosidad también. ¿Qué es la variedad? Pues no es más que se refiere a la diversidad de elementos utilizados en el diseño, se logra combinando diferentes especies de plantas, materiales y estructura, ¿no? Ahí vamos a ver que tienen beneficio, ¿no? En la variedad, hace que el jardín sea más interesante y dinámico, porque vamos a encontrar diferentes especies, diferentes plantas, y esto que le va a dar ese beneficio en nosotros podemos darle más realce, ¿no? Permite atraer más biodiversidad, se adapta mejor a cambios estacionales y climáticos. Es la importancia que se tiene, ritmo y repetición, otro punto que debemos conocer para el diseño de jardines, ¿no? Ritmo y repetición no es más que la repetición de ciertos elementos que crean el ritmo visual que guían a la vista por el jardín, ¿no? Por donde tú vas a ir, te vas a ir desplazando y vas a ir mirando lo que tienes en el trayecto, ¿no? Por eso es que es ritmo y repetición en donde vas a ir viendo según lo que tú vayas avanzando o observando a la cantidad donde tú te encuentres visualmente, ¿no? A la fluidez que te vaya, ¿no? ¿Qué es el ritmo de un jardín? Se refiere a la sensación del movimiento visual dentro del jardín, ¿no? Se logra organizar los elementos de manera que guían la vista a través del espacio. Puede lograrse con la consecuencia de plantas, caminos, iluminación y elementos decorativos. Esto es lo que le va a dar el atractivo, ¿no? Siempre creo, vas a un jardín, en las grandes ciudades donde tú vayas a ver que te llame, te guíe ese movimiento visual por las colores, cómo está compuesto, qué es lo que tiene ahí incorporado. Por eso es que es importante eso, ¿no? ¿Qué es la repetición? Consiste en usar los mismos elementos varias veces dentro del diseño. Puede aplicarse en colores, formas, textura o estructura, ¿no? Refuerza la unidad y evita el diseño que se vea un poco caótico, ¿no? Da coherencia y estabilidad al diseño, facilita el mantenimiento del jardín porque cuando tú le vas a dar el mantenimiento y ves bastantes que se repiten, o sea, es lo mismo que tú le vas a dar, ese mantenimiento no es cuando tú tengas intercalado, te hace un poco más difícil, ¿no? Proporción y escala, otro punto que debemos de conocer en el diseño. Proporción y escala. Se debe considerar el tamaño de las plantas y los elementos estructurales en relación al espacio total del jardín. No podemos plantar en un jardín de repente plantas arbustas muy grandes que le den o con el tiempo le vayan a quitar la perspectiva decorativa de nuestro jardín, ¿no? La proporción y escala son principios fundamentales en el diseño de jardines, ya que aseguran que todos los elementos se vean equilibrados, ¿no? En relación al espacio total que nosotros vayamos a diseñar nuestro jardín, en donde el tipo de planta que tengamos. ¿Qué es la proporción de un jardín? Se refiere a la relación del tamaño entre los diferentes elementos del jardín, ¿no? Se busca que los árboles, arbustos, caminos y estructuras mantengan un equilibrio visual. Una mala proporción puede hacer que el jardín se vea desordenado e incómodo. ¿Qué es la escala? Se refiere a la relación de tamaño entre los elementos del jardín y su entorno. Es clave para que el jardín se integre bien en la casa, los muros y los paisajes, ¿no? En la escala es el tamaño en donde va a estar medido, no vaya a sobresalir, ¿no? Debe considerar la altura y el volumen de las plantas y estructura en función al espacio. Es ahí nosotros que debemos conocer por qué es ahí, ¿no? Funcionalidad y uso del espacio. Cada área del jardín debe tener un propósito claro. Descanso, recreación o cultivo o algo otra.
actividad que se quiera hacer, ¿no? Por eso es que debe tener una funcionalidad y espacio, ¿no? Según el jardín tiene que tener muy claro su propósito que vaya a hacer, si es para descanso, para recreación, para cultivo, no sé. Se puede incluir caminos, zonas de sombra, espacios de interacción según la necesidad del usuario. El diseño funcional de un jardín no solo busca belleza, sino también aprovechar al máximo el espacio disponible. Lo que nosotros es ahí que el espacio que tenemos es aprovecharlo, sacarle el mejor eh, partido que tengamos allí, sacarle lo mejor, que podamos sacarle el provecho al máximo ese espacio, no dejarlo en vacío, que digamos se desperdicie ese espacio, ¿no? ¿Qué es la funcionalidad de un jardín? Se refiere a la unidad y comodidad del jardín según las necesidades del usuario. Un jardín funcional combina estética con practicidad, asegurando que cada elemento tenga un propósito, ¿no? Que este elemento que tengamos, esta piedra, digamos, en el jardín, si es estética y veamos que es algo práctico que le da vida a ese jardín, ¿no? ¿Cómo optimizar el espacio en un jardín? Pues nosotros debemos de ir a lo que es saber ese espacio, cómo darle esa funcionalidad, darle ese espacio, cómo optimizar de tal manera que nos crea pues mejor, ¿no? Y que no sea algo, por ejemplo, que no tenga aprovechamiento. Por eso es optimizar todo ese espacio que tenemos allí. Nosotros debemos de saber cuál es la forma más, la forma más aprovechable, el espacio que nos tenga que tener. Por ejemplo, zona de descanso y recreación. Nosotros debemos de saber acá por qué está haciendo eso, por qué tenemos esa zona de descanso, qué es lo que buscan, qué es lo que vamos a poner en tal lugar, ¿no? Si es zona de descanso y recreación, pues saber dónde están las bancas, vamos a poner una banca de repente, una hamaca, algún mueble, algo que podamos poner allí. Eh, Por eso debemos optimizar ese espacio, sacarle provecho. De repente en ese espacio que es zona de descanso y recreación, puede ser que recibamos a nuestros amigos, eh, descanso, relajación, no sé, algo que nos puede ap- servir y dar esa tranquilidad. Por eso es optimizar el espacio, ¿no? Zona ornamental, pues en donde nosotros podemos tener plantas decorativas, eh, flores, alguna fuente de agua, alguna escultura. Ese que sea una zona ornamental en que le dé vida también a eso. Por eso es que es importante conocer eso, ¿no? Zona de circulación, puede sacar donde podemos ver algunos caminos en donde podamos desplazarse, puede ser algún camino de piedras, puedes ponerle madera, alguna, no sé, tipo de grava que te permita desplazarse, así como se ven las imágenes donde puedas tú desplazarte y no puedas interferir con este espacio que tiene tu jardín, ¿no? Zona ecológica en donde tú ya lo vayas a ver, donde las plantas que tengas vayas a tener o que sea atractivo para otros seres, por ejemplo, aves, polinizadores y así muchas especies que pueden ser parte de este jardín que tú vayas a implementar o tener, ¿no? Zona de cultivo o huerto. Acá también puede ser un jardín, dice, pues tenemos un jardín botánico, un jardín de biohuerto, en donde tú lo puedes llevar al cultivo de especies, ya sean hortalizas,
o de flores, ¿no? La sostenibilidad parte también de lo que los principios que debemos de conocer en un diseño de jardín es el uso de plantas nativas o de bajo consumo de agua para reducir el mantenimiento, ¿no? Implementación de compostaje, riego eficiente y materiales reciclados para la construcción de tu jardín. Un jardín sostenible es aquel que se diseña y gestiona de manera que minimice el impacto ambiental, ¿no? Promoviendo el uso eficiente de los recursos naturales y fomentando la biodiversidad. Principios de un jardín sostenible: uso eficiente de agua, en donde nosotros podemos tener un jardín en donde podemos regar a través de riego por goteo, aspersión, en donde podemos hacerle ese uso eficiente del agua, no tan desperdicio que sea, ¿no? Selección de plantas nativas es lo que tenemos, lo que hay en nuestra zona, aprovecharla y darle ese colorido, ese sacarle al máximo provecho, ¿no? Por eso es que es ahí donde vamos a tener ya esas plantas que se adaptan al lugar para nuestro jardín. Uso de materiales reciclados y naturales, pues es aquí donde vamos a hacer ya pues los materiales, de repente incorporación de compost, residuos orgánicos, algunas maderas, algunas piedras que se vamos a tener ahí, reciclarla y darles esa utilidad de manera eficiente, ¿no? Fomento de la biodiversidad, pues donde vamos a fomentar que incluya, ¿no?, plantas de diferentes tipos, en donde estos también sirvan como de refugio o alimento también para algunos insectos polinizadores allí, ¿no? Reducción de residuos y energía, pues en donde tú vas a hacer reducir, reutilizar o reciclar, y lo que es parte de las tres R, ¿no? En donde tú vas a buscar ese aprovechamiento al máximo para el diseño y el manejo de tu jardín, ¿no? Tipos de jardines: ya hemos conocido lo que es los pasos, los elementos, los principios, lo que debes tener un jardín. Ahora los tipos de jardín. Hay un jardín formal que se caracteriza por su simetría y orden geométrico, uso de setos recortados, caminos rectos y fuentes centrales, algo de agua que se puede tener allí, elementos como estatuas, fuentes de agua, son comunes, ¿no? El jardín formal es un estilo de jardín caracterizado por su orden, simetría y equilibrio geométrico. Diseño se basa en principios de estructura rígida, armonía visual y donde cada elemento está cuidadosamente planificado. Por eso es un jardín formal, ¿no? Características de un jardín formal es conocer nosotros, saber cómo es esto, ¿no? Simetría y geometría, diseñado con patrones bien definidos y formas regulares, ejes centrales y puntos focales. A menudo cuentan con fuentes, esculturas o alguna pérgola en el centro, ¿no? Que le va a dar ese toque diferente a lo que es tu jardín formal, ¿no? Uso de fuentes de aguas y estatuas, elementos decorativos que refuerzan la sensación de orden y refinamiento de tu jardín, ¿no? Diseño de un jardín formal. Estructura y distribución. El diseño de un jardín formal requiere una planificación precisa para mantener su estética y funcionalidad, ¿no? Ahí lo que nosotros debemos hacer es, en un jardín formal, es el diseño según cómo tú lo quieres, cómo tú lo vas a ver y cuál es la funcionalidad que tiene al final. Estructura y distribución se basa en ejes principales que organizan el espacio de manera simétrica, o sea, el espacio, decir, voy a sembrar 10 plantas en esta área tiene que alcanzarme esas 10, pero en esta otra parte voy a sembrar 5, pero le voy a agregar alguna fuente de agua
y que le dé esa estética. Por eso es que esa estructura, la distribución donde nosotros le vamos a dar que el espacio garantice de tal manera, de manera eficiente, la cantidad de elementos que vamos a incorporar en cierta área, ¿no? Oh, mm, no, ya, ok, disculpen. Uso de, uso de áreas que están delimitadas para ciertos caminos, ¿no? En donde nosotros debemos esas partes de terrenos geométricos donde vamos a hacer nuestro camino, en donde vamos a decir, toda esta área, pero va a tener el ingreso, que también ese camino te va a permitir darle el manejo a tu jardín. Y los caminos suelen ser de piedras y ladrillos o grava, manteniendo un trazo recto que no tengan esas curvaturas. Por eso es muy formal que se llama, ¿no? En tu jardín formal también hay zonas de descanso que en donde tienen pues alguna banca, una glorieta y así están ubicadas estrictamente para que le den una perspectiva única, ¿no? Selección de plantas, nosotros vamos a ver la selección de plantas, la estructura, estructurales, plantas estructurales, en donde pues vamos a ver laureles, algunas formas geométricas en donde vamos a ir incorporándolos allí, ¿no? Como se ve ahí en tu jardín, que lo van ubicando para darle esa selección, ¿no? Flores son organizadas en patrones, por ejemplo, puedes tener tulipanes, rosas, lavandas dispuestas en orden que vaya a ser organizada. No podemos sembrar en una cierta área, pues la misma, varias plantas o varias flores que le vayan a distorsionar. Por eso es que es formal en algo ordenado, ¿no? Por partes que vayan siendo. Lo que si son rosas, son rosas. Si es tulipán, es puro tulipanes. O sea, viendo así la estructura, cómo tu jardín vaya a ser formado, ¿no? Los árboles deben ser alineados, generalmente en filas o los lados o a los lados de los caminos, ¿no? Por donde pueden ir ubicándose o plantándose, ¿no? El césped debe estar bien mantenido, se debe cortar con precisión para completar la simetría y darle esa estética que es formal, ¿no? Elementos decorativos de un jardín formal, las esculturas y fuentes, caminos y senderos que deben estar organizados, las macetas y jardineras de piedra o cerámica deben estar colocadas estrictamente bien reforzadas y bien asentadas en el lugar, ¿no? Jardín informal, tenemos acá también parte que debemos de conocer un diseño que existe un jardín informal también, ¿no? Ya que esto es un diseño de forma natural o orgánica, sin estructura rígida, sin esa estructura de decir que si acá en esta parte hemos sembrado rosas, puro rosas, no, acá es naturalmente, es donde ya le vamos dando ese manejo más bien. Es un estilo de jardín que limita la naturaleza, imita la naturaleza, digo, en formas de orgánicas y sin rigidez simétrica, se caracteriza por su aspecto espontáneo, acogedor y relajado, promoviendo la biodiversidad y requiriendo menos mantenimiento que los jardines formales, ¿no? Es la importancia y el manejo que se debe tener. Manejo y mantenimiento de un jardín informal es la poda y cuidado de las plantas, podas ligeras para mantener el crecimiento natural sin perder la estética, retiro de plantas secas o invasoras para evitar que afecten el ecosistema del jardín, riego moderado, suelo y fertilización, el uso de compost orgánico para nutrir el suelo de manera sostenible, mulch o acolchado natural para conservar la humedad y proteger las raíces, ¿no? Aquí es donde es de un jardín informal su manejo, ¿no?
También tenemos jardín bajo consumo de agua, en donde acá se utiliza mayormente en en la costa, pues en donde se adapta a zonas áridas y secas con plantaciones resistentes a la sequía, ¿no? Uso de cactus, suculentas, piedras decorativas, diseño para reducir el consumo de agua y el mantenimiento. También conocido como jardín bajo consumo de agua, es un tipo de jardín diseñado para prosperar en climas áridos y semiáridos, ¿no? Minimizando el uso de agua y mantenimiento que se le debe dar, ¿no? El diseño lo vamos a ver, lo que es, se crean zonas con diferentes tipos de plantas para dar dinámica al paisaje, uso de rocas, grava y arena para mejorar el drenaje y la estética del jardín, caminos y senderos con curvas suaves para imitar el paisaje natural desértico, ¿no? En donde se puede nosotros dar ese diseño para no hacerle perder el lugar donde estén implementados también, ¿no? Se pueden agregar árboles de sombra para reducir la evaporación y crear microclima fresco de nuestro jardín también, ¿no? Por eso es que es importante la estructura y distribución en el diseño que se debe poner, ¿no? La selección de plantas se eligen especies con raíces profundas, hojas suculentas o cerosas y bajo requerimiento hídrico, ¿no? Ahí están los cactus, las suculentas, hay también gramíneas resistentes que se adaptan a lo que es este clima o a este tipo de suelo también. Tenemos ahí los elementos decorativos, pues se puede poner grava, fuentes de agua bajo consumo, macetas de barro o piedras, bancos de madera o piedras también que le dan la estética muy visible, lo que es en nuestro jardín, ¿no? Jardín vertical, en donde pues ya lo que es el jardín vertical, en donde pues nosotros sabemos que esto es instalar en paredes, estructuras verticales para aprovechar el espacio, uso de sistemas de riego automatizado y en plantas colgantes, ¿no? Jardines verticales, también conocido como muros verdes, es una técnica de jardinería que permite el crecimiento de plantas en superficies verticales, ¿no? Se tienen los diseños, es fuentes naturales también en sustrato, podemos utilizar tierra o fibra de coco para sostener la raíz y como se ve en la imagen vamos a ir ubicando y dándole calidad, ¿no? También la hidropónico, donde las plantas crecen sin tierra, absorbiendo nutrientes de agua, ¿no? Manejo y mantenimiento de un jardín vertical, riego por humedad, sistemas de riego automatizado, también frecuencia de riego según el clima y el tipo de plantas, el uso de fertilizantes líquidos o de liberación lenta para aportar nutrientes, ¿no? La revisión de sustrato y periódicamente para evitar deficiente de esto, ¿no? Jardín tropical, tenemos acá los jardines tropicales en donde pues estos jardines ya se componen de vegetación densa y exuberante con muchas variedades de plantas, ¿no? Uso de palmeras, helechos, orquídeas, plantas de gran follaje. Se cultiva mayormente en climas cálidos y húmedos con colores vibrantes, ¿no? Ideal para climas que son húmedos, climas tropicales, como se les mencionaba, en lo que esto, pues, espacios que vayan a dar ese atractivo que le dan belleza a tu jardín. Diseño de un jardín tropical en donde vas a tener la distribución de las especies según el espacio. Depende según la altura de las especies, los árboles altos, arbustos, elementos acuáticos, donde pues tiene la humedad, caminos y senderos curvos, áreas de sombra y refugio, en donde pues vas a tener allí lo que es el refugio, ¿no? Manejo y mantenimiento de jardines tropicales, riego y humedad. Es frecuente la humedad en el suelo y follaje. Nebulización o riesgos por aspersión, riesgos por aspersión, perdón, en épocas secas, en donde tú puedes hacer ya uso de esta calidad, ¿no?
Fertilización y suelo, pues sustratos ricos en materia orgánica para el crecimiento óptimo, fertilización regular con compost o abonos naturales, ¿no? Jardín acuático también tenemos en donde nosotros vamos a incluir elementos como estanques, fuentes y cascadas de forma natural. Uso de plantas acuáticas como los papiros, ¿no? Pueden incluir peces como carpas doradas en donde esto le van a dar ese realce más vistoso, ¿no? Diseño de un jardín acuático, pues donde están estanques naturales, estanques artificiales, fuentes y cascadas, jardines acuáticos con peces, donde van a ir incorporar, ¿no? La selección de plantas también nosotros debemos tener en cuenta en el diseño que nos van a dar un mejor realce, ¿no? Las plantas recomendadas son las flotantes o también tenemos las palustres de ribera, ¿no? En donde estos se van a sumergir en el agua y le van a dar esa estética. Por eso es que hay parques acuáticos, jardines acuáticos que les dan ese toque único de un jardín para la vista de los visitantes o de alguien que quiera estar dentro de esto, ¿no? Estas plantas viven sumergidas en el agua, pues en ellos pues se alimentan de ellos y muchas veces de la materia orgánica que carga el agua, ¿no? Selección de plantas. La selección de plantas es clave para garantizar un jardín saludable, sostenible y estéticamente atractivo. Para ello se deben considerar factores como el clima, el suelo y la disponibilidad de luz, ¿no? Eh, el clima, pues, clima tropical, incluye, ¿no? La supervivencia y crecimiento de las plantas, es el clima. Se deben seleccionar especies adecuadas para temperatura, humedad y precipitaciones del área, ¿no? Debemos de conocer para poder entrar en ello, ¿no? Climas tropicales, climas áridos, climas templados y climas fríos. Ahí tenemos especies que se van adaptando según el clima. Tipo de suelo, pues ahí tenemos arenoso, arcilloso, limoso, pedregoso, en donde para nosotros el diseño y el manejo de nuestro jardín debemos de saber en qué suelo están, ¿no? Un suelo arenoso, buen drenaje, pobre en nutrientes, ideal para romero y a una lavanda, ¿no? Arcilloso, retienen agua y es rico en nutrientes, se adapta a los lirios, las hortensias y así hay diferentes especies. Luz y exposición solar, en donde se clasifican según las necesidades de la luz, plantas de pleno sol, 6 horas luz diarias, la lavanda, el girasoles, plantas semi sombra de 3 a 6 horas, los helechos, plantas de sombra menos de 3 horas, en donde están los ficus, ¿no? Por eso es que es importante saber qué tipo de plantas vamos a sembrar, qué tipo de jardín tenemos o qué tipo de diseño tenemos para hacer, ¿no? Plantas nativas versus exóticas, la selección entre plantas nativas y plantas exóticas es crucial en el diseño y manejo de un jardín. Ambas tienen ventajas y desventajas, que su elección dependerá de los objetivos estéticos, ecológicos y de mantenimiento del jardín que le demos, ¿no? Por eso es que es importante que las plantas nativas son aquellas que se encuentran de forma natural en una región específica adaptadas a clima, suelo y, y fauna local. Las exóticas son especies originarias de otras regiones o países e introducidas por razones ornamentales o productivas. Es aquí la importancia que nosotros debemos saber para poder manejar o diseñar un jardín. Uso de plantas perennes y estacionales, pues en donde nosotros vamos a ver que las perennes viven de 2 años a más y pues florecen en múltiples estaciones, no necesitan ser replantadas cada año y pueden mantener hojas verdes incluso en invierno, ¿no? Por eso también estacionarias, en donde son anuales y bianuales, estas completan un ciclo de vida y así van a ser sembradas o requieren, donde se requieren darle una nueva siembra. Manejo y mantenimiento de un jardín, riego eficiente,
agua por aspersión o por goteo, en donde se hace la práctica más importante del mantenimiento de un jardín. Es un sistema eficiente de agua en donde podemos ahorrar bastante. El agua es el goteo, ¿no? El riego por goteo, un sistema de que se suministra agua lentamente a las raíces de las plantas a través de tubos o goteros o alguna manguera, ¿no? Se ahorra agua hasta un 60%, menos que otros métodos, ¿no? Evita la evaporación de agua y reduce la proliferación de malezas, ya que netamente el agua le va a caer a las plantas que las requieren, ¿no? Riego por aspersión, se simula una lluvia y se va a dispersar por todo el área que se requiere, ¿no? Cubre grandes áreas de manera eficiente y mayor evaporación de agua y pérdida al mismo tiempo, ¿no? Control de plagas y enfermedades. Hay que tener en cuenta que el control de plagas y enfermedades en un jardín es importantísimo para poder nosotros manejar, porque si tenemos la infección de plagas, vamos a tener grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los pulgones, las orugas, ácaros, las cochinillas, que son plagas, y en enfermedades tenemos el oidium, el mildium, la podredumbre radicular, la bacteriosis también, que son enfermedades que están en nuestro campo, ¿no? Podas y fertilización. Nosotros debemos de conocer qué es la poda y fertilización en un jardín, en un manejo que es ya netamente estético que le vamos a dar, ¿no? La fertilización también los vamos a ver lo que es ya parte de que lo requiere y puede ser orgánicamente hecho, ¿no? La fertilización puede ser orgánica para darle un mejor estatus y salud a nuestras plantas ornamentales, ¿no? Manejo ecológico de residuos, en donde vamos a utilizar algunos componentes de residuos que no salen de nuestras podas, ¿no? Por ejemplo, residuos vegetales, del corte del césped, de las podas, hojas secas, y esto pues nos sirven para como un abono. Sostenibilidad en el diseño de jardines, pues tenemos que la sostenibilidad y el diseño de jardines no solo se refiere a crear espacios atractivos, sino también que integran prácticas que promueven la salud del ecosistema y reducen el impacto ambiental. Compost y abonamiento es parte de la sostenibilidad. El uso eficiente del compost mejora la estructura del suelo, estimula la actividad microbiológica del suelo y ayuda pues a reciclar residuos orgánicos que se pueden desperdiciar, ¿no? Captación de agua, en donde estas aguas también nos podemos ayudar, que la captación de lluvia nos puede servir como riego para nuestros jardines. Hay muchos hogares que utilizan ahora la captación de agua o la cosecha de agua para el riego de jardines, ¿no? Jardines para polinizadores, hay especies florales que atraen y pues alimentan a nuestros polinizadores como colibríes, mariposas y nuestras abejas africanas. O también hay todos los tipos de abejas que se encuentran allí. La importancia de los polinizadores en un jardín, pues es que fertilizan las plantas, ayudan a la biodiversidad y producción de alimentos también, ¿no? Errores comunes en un jardín, en diseño de un jardín, pues el uso erróneo más común y significativo es no saber qué diseño o qué plantas vamos a incorporar en nuestro jardín, elegir plantas que no sean adecuadas al clima o también que te vayan a ser muy grandes, ¿no? No considerar las condiciones climáticas, un error grave también para sembrar, ¿no? Ignorar las características del suelo también es parte de lo que debemos como errores comunes en un diseño de jardín, ¿no? Cómo evitar la elección incorrecta de plantas, investigar antes de plantar, consultar con un experto, plantar con diversidad, evaluar el mantenimiento y la necesidad de qué tipo es nuestra necesidad de nuestro jardín, ¿no? Falta de planificación del espacio, que es un error también, que no planifiquemos y no sabemos qué es lo que vamos a tener, ¿no? Exceso de mantenimiento, cuando de repente mucho aplicamos el cultivo, degradamos nuestro suelo y vemos ahí que puede ser algo excesivo en eso también, ¿no? Uso de fertilizantes en exceso también
nos conlleva a esto que es un error gravísimo en un diseño y manejo de nuestros jardines, ¿no? Muchas gracias por su participación y hemos llegado a la parte final. Hemos tratado de resumir lo más posible lo que es diseño y manejo de jardines. Muchas gracias por su participación.